Muchos me han pedido que les hable sobre el actor y artista marcial Tiger Hu Chen y también sobre el estilo de Tai Chi que se muestra en la película El Poder del Tai Chi del año 2014, protagonizada por Keanu Reeves y Tiger Chen. Según las propias palabras del protagonista en esa película, Tiger Chen, el estilo que él maneja antes de cada pelea es el Tai Chi estilo Chen. Comencemos hablando en primer lugar brevemente acerca del actor y sus conocimientos marciales. Tiger Chen empezó a estudiar artes marciales a la edad de 8 años y ha ganado numerosas competiciones de Wushu en China continental. Se trasladó a los Estados Unidos a los 19 años para participar en torneos de karate y tai chi, donde llamó la atención del maestro de artes marciales y cineasta Yuen Woo-ping, que empezaba a reunir un equipo para la película The Matrix. Además de actuar en las 3 entregas de Matrix, se encargó de entrenar también a los actores estadounidenses que participaron en ella. Otras películas suyas son, por ejemplo, Tigre y Dragón de Ang Lee, La taquillera Los Ángeles de Charlie y las 2 entregas de Kill Bill de Quentin Tarantino. Apasionado por las artes marciales desde niño, Tiger Chen, natural de Chengdu, ingresó en el mítico equipo Xinchuan de Wushu, toda una institución de las artes marciales chinas, cuando tenía 18 años. Tras proclamarse campeón nacional, se mudó a Estados Unidos durante un tiempo, aunque echaba de menos la práctica cotidiana del Kung Fu. De vuelta en Hong Kong, perfeccionó su técnica a la orden del maestro Yuen Woo-ping, con quien comenzó su andadura en el cine en calidad de ayudante de su maestro, encargado de las coreografías de Matrix y de las 3 secuelas. Amplió su currículum en Los Ángeles de Charlie y en Kill Bill Volumen 2 antes de iniciar su andadura en el gremio actoral como equipos de papel pequeños en papeles de artes marciales. En el 2013 debuta como protagonista a las órdenes de su amigo Keanu Reeves en El Poder del Tai Chi, película en la que Keanu debutaba como director. En esta película, el estilo que según las propias palabras de Tiger Chen utiliza para las peleas de la ficción es el Tai Chi estilo Chen. Vamos entonces a salir de la película y vamos a conocer este estilo, pero en la vida real. El Tai Chi Chuan estilo Chen se caracteriza por una combinación de vigor y suavidad, rapidez y lentitud en la ejecución del encadenamiento de movimientos llamados formas. Ha conservado el uso de los Fa Chings, movimientos explosivos y repentinos con salidas de energía, y pone énfasis en la fuerza en espiral y en los movimientos de caderas y entrepiernas. Las posturas son bajas y con gran amplitud articular. El estilo Chen, más exigente desde el punto de vista físico, necesita una preparación del cuerpo más extensa que en otros estilos, con estiramientos de todas las articulaciones. Sus movimientos en espiral hacen trabajar el cuerpo constantemente en fase de contracción y relajación. Esto favorece la circulación de los líquidos en los tejidos, eliminando más fácilmente las toxinas en los músculos. La alternancia entre la lentitud y la rapidez que caracteriza este estilo aumenta la capacidad cardiopulmonar y aumenta los reflejos del practicante. Trabaja todo el cuerpo, dando prioridad a la flexibilidad en tendones y ligamentos y a la correcta postura del eje vertebral. Mejora la coordinación, el equilibrio, la orientación espacial, la memoria y la flexibilidad. Por sus características, el estilo Chen permite a los jóvenes aprender a centrarse y también a poder expresarse de manera más vigorosa con las acciones rápidas del estilo y las posturas bajas. A los mayores, por su parte, permite aumentar su vitalidad y frenar el declive de las capacidades físicas y articulares. Si nosotros nos situáramos en una plaza pública y en un momento determinado de mayor circulación de personas, nos propusiéramos cuestionar a la gente y preguntarles qué consideran o creen ellos que es Tai Chi, les aseguro que las interpretaciones o lo que cada uno entiende por Tai Chi va a ser distinto el uno del otro en su gran mayoría. Mientras que algunos consideran al Tai Chi como un arte marcial,
gran parte de los cuestionados seguramente opinarán que esto en realidad es algún tipo de terapia alternativa moderna, disfrazada en alguna especie de danza en cámara lenta y apta pura y única exclusivamente para personas de la tercera edad o adultos mayores. Esa es una falsa idea inculcada en los últimos tiempos en gran parte de nuestra sociedad. Sin embargo, fue el 11 de abril del año 2014 cuando sucedió algo que dejó desconcertados a todos aquellos que consideraban al Tai Chi nada más que una terapia medicinal para viejos. Fue cuando en los cines del mundo se estrenó una película por demás de interesante, cuyo nombre en algunos países fue El Maestro del Tai Chi o El Poder del Tai Chi en otros. Luego de ver este film, muchos quedaron confundidos y con un montón de interrogantes sobre lo que realmente es el Tai Chi, puesto que en esa película lo muestran como un arte marcial extremadamente efectivo y duro como pocos. Veamos, el Tai Chi no es solo esta especie de terapia físico-espiritual que practican a diario millones de personas en parques de todo el mundo, especialmente en China, sino que su origen es una lucha, un arte marcial, una lucha conocida como el Tai Chi Chuan. Sucede que el Tai Chi, o más bien el Tai Chi Chuan, tiene varios estilos, pero fundamentalmente es un arte marcial. Hay 5 estilos diferentes de Tai Chi reconocidos por el gobierno chino. El estilo Chen, el Yang, el Gu Hao, el Gu y el Sang. Los 5 estilos están relacionados el uno con el otro y aun si sus movimientos exteriores son diferentes, las energías internas son las mismas. El estilo Chen tiene movimientos rápidos y lentos, juntos con algunos saltos y pasos pesados. El estilo Yang del maestro Yang Luchang aprendió la forma antigua de la familia Chen. Los movimientos Yang son lentos, homogéneos, gentiles, grandes y amplios. El estilo Gu Hao es el primer estilo Gu derivado de los estilos Chen y Yang y es lento, homogéneo, pequeño y la posición es alta. El maestro Gu Chunxiang estudió con Yang Ban Hou, segunda generación Yang, y estudió a su vez con Chen Qingping, 14ª generación del Chen. El estilo Gu es el segundo estilo que deriva del Gu Chuan Yu, que estudió con Yan Ban Yo. Se practica con los pies paralelos, más cerrados y el cuerpo inclinado. Por último, el estilo Sang del maestro Sang Lutang, quien aprendió de Hao Weijiang. Los movimientos de este estilo juntan 3 estilos de artes marciales internas. Si bien es verdad que el estilo más difundido que se conoce e identifica como Tai Chi en nuestras latitudes es el estilo Yang, este estilo carece prácticamente de toda aplicación marcial, y lo que realmente se enseña en Occidente se asemeja mucho más a lo que en realidad es el Chi Kung. El Tai Chi Chuan es el arte supremo del puño, por su traducción literal, y su finalidad es trabajar y cultivar la energía para emplearla en el combate de una forma muy poderosa y particular. En la occidentalización del Tai Chi Chuan, más difundido y practicado, se queda en una secuencia de bellos movimientos, lentos y conscientivos, de alto valor terapéutico, que aunque tiene su aplicación marcial, por lo general no se estudia esta parte por ser de una enorme complejidad. Es precisamente esa característica, digamos, de meditación en movimiento, lo que asemeja muchísimo al estilo de Tai Chi Chuan al Chi Kung, también llamado como Chi Guang. Tanto es así que podríamos decir que el Tai Chi más practicado y difundido por aquí, por estos lados, es en realidad una forma de Chi Kung, y es por eso que la gente se confunde y muy a menudo no ve claramente la diferencia entre ambas disciplinas, si de Tai Chi Chi Kung o si ambas cosas son lo mismo. La secuencia de movimientos del Tai Chi Chuan tiene pues una doble finalidad. Por un lado, la finalidad marcial de combate, y por el otro, la de recorrer los canales de energía del cuerpo, movilizando estos y proporcionando salud y vitalidad
Los ejercicios de Qigong carecen de toda aplicación marcial. Los movimientos y el trabajo están totalmente enfocados en proporcionar salud al cuerpo y a la mente. Digamos que es un trabajo mucho más específico y especializado en tratar, prevenir, fortalecer, tonificar y curar. Pero si lo que tú buscas es el Tai Chi Chuan como arte marcial, tienes que buscar una escuela que trabaje muy bien esta parte, aunque tienes que tener en cuenta que es un trabajo muy lento y muy complejo, al punto de que en China se le considera como uno de los estilos de confort más difíciles de aprender. Por lo tanto, podemos sacar en conclusión de que si lo que deseas es aprender esos hermosos movimientos del Tai Chi y a su vez practicar un arte marcial suave que te sirva para la defensa pero que a su vez te proporcione salud al cuerpo y a la mente, adelante, pero asegúrate de que sea Tai Chi Chuan. Recuerda de que Chuan significa puño, o sea que Tai Chi Chuan puede llegar a traducirse como el puño del Tai Chi. En cambio, si lo que deseas es trabajar de forma profunda tu estado de salud física, mental, emocional y prevenir enfermedades, cultivar tu energía interna, desarrollar capacidades mentales como por ejemplo la atención o la conciencia permanente, la concentración, combatir la ansiedad y el estrés, mejorar la memoria sin darle tanta relevancia por la parte marcial o de la defensa, entonces deberías de buscar para practicar Tai Chi Qigong.